Hola, en el siguiente video vamos a tratar de ver un ejemplo proyecto que van a ustedes encontrar en el servidor de desarrollo. Aquí en el directorio E, la carpeta de desarrollo, hay una carpeta que se llama ejemplo hilos. Entonces vamos a tratar de explorar este proyecto y vamos a tratar de explicar básicamente dos cosas: unos controles especiales que tenemos en el ProgNASA que van enfocados precisamente a la ejecución de procesos y sobre todo a la posibilidad de poder trabajar en base a hilos. Entonces primero vamos a ver el ejemplo, vamos a ver en ejecución el ejemplo para explicar de qué se trata la problemática, y después vamos a explicar cómo pueden implementar este tipo de código en sus programas para que tratemos de utilizar la experiencia que hemos tenido en otros proyectos y no tengan que presentar estas problemáticas en lo que están ustedes actualmente desarrollando. ¿Okay? Bueno, entonces aquí tenemos una pantalla muy genérica, muy parecida a la que nosotros manejamos en cualquiera de las pantallas que diseñamos, y vamos a tener aquí una serie de registros y vemos que tenemos un botón procesar, ¿no? Esto es muy típico, muy tradicional, que tenemos que presentar una serie de registros y sobre esos registros necesitamos ejecutar un proceso. Entonces puede ser, por ejemplo, enviar estas facturas o marcarlas como pagadas, o por ejemplo timbrar todos estos registros. Entonces, pueden ser diferentes procesos que se pueden ejecutar sobre un grid en este caso. Ok, la problemática del cual surge la ejecución de estos controles por hilos es porque generalmente cuando tú ejecutas un proceso, pues ya hemos visto que como parte de los estándares, pues tienes, por ejemplo, que hacer que la pantalla diga que está esperando, para que el usuario sepa no que se quedó trabajando o inhibida la pantalla, sino que sepa que está avanzando. Entonces vamos a ver ese ejemplo, aquí le vamos a dar procesar, y eso es lo tradicional, ¿no? Que vemos que deberíamos de tratar de propiciar en nuestras pantallas, que cuando estamos ejecutando cierto proceso es muy importante que le vayamos indicando al usuario cuál es el avance. Si se fijan, este proceso pues va a llevar cierto tiempo. Entonces, si no presentamos este tipo de controles, pues el usuario hay veces que hasta le pica varias veces, se desespera, lo cierra, y no es claro para él que en este momento se está trabajando. Ahora, la parte de trabajar con hilos me ayuda a controlar esto. Cuando la pantalla está trabajando en el hilo principal, nos pasa muy comúnmente que la pantalla se bloquea, incluso se pone blanca, o incluso aquí marca no responde. Entonces esta implementación de estos procesos basados en hilo me permite que yo pueda hacer lo que vimos ahorita. A pesar de que está trabajando, enviamos la ejecución en un segundo hilo, y eso propicia que el hilo principal no se bloquee. Podemos seguir moviendo la pantalla y no tenemos la problemática de que se nos queda como bloqueada la pantalla, ¿ok? Bueno, entonces este código ya está diseñado aquí en el ejemplo, y vamos a ver esta pantalla, la que estábamos ahorita tratando de revisar, es esta pantalla. Ok, aquí ya tenemos abierta la pantalla. Si se fijan, es el diseño de la pantalla que estábamos viendo actualmente, y aquí ya tenemos la implementación del code behind que tiene para ejecutar de esa manera. Okay. Voy a explicar los elementos que se tienen que agregar para poder trabajar de la manera que vimos ahorita, basada en hilos y basada en utilizar controles splash. Vamos a ver que tenemos dos elementos que tenemos que declarar como globales, que son muy importantes para que funcione este proceso de esta manera particular. Necesitamos implementar una clase que tenemos en nuestra librería ProgNASA, que se llama background callback. ¿Okay? Este background callback es el elemento que nos va a servir como puente de comunicación entre el hilo principal o la ejecución principal del programa y el subhilo que vamos a crear para que se ejecute la función que se está procesando a la hora de que le picamos en el botón procesar, ¿sí? Y el otro elemento que tenemos que utilizar, pues obviamente es un control splash,
el splash es la pantallita que se muestra ahí, donde te está diciendo cuál es el avance del proceso, ¿no? Ok, entonces ahí es en donde surge esta complicación. Vamos a tener una función que está ejecutándose. El splash tiene que ser creado en el hilo principal, pero la función, al estar siendo ejecutada desde un segundo hilo, si no tenemos un puente, que en este caso es el callback, hay un error ahí, porque la función en un subhilo no puede actualizar controles que fueron creados en el hilo principal. Es una de las reglas fundamentales que tenemos siempre que queremos utilizar hilos. Vamos a tener esa problemática. Entonces, si revisamos un poquito la teoría de hilos, vamos a ver que siempre tenemos que resolver de una manera más o menos como esta, ¿no? Ok, bueno, entonces una vez que declaramos esas variables, vamos a ver que es importante que en el momento en el que se carga el formulario en el load, ahí tenemos que instanciar, en este caso nuestro puente, que es el callback. Aquí es en donde tenemos que dar el new, ¿sí? Y en este caso tenemos que agregar este manejador de evento, que en este caso es el evento que nos va a estar enviando la comunicación entre el subhilo y el hilo principal. Es decir, el subhilo nos va a estar enviando mensajes y esta función es la que va a estar cachando los mensajes que nos envía el subhilo para que el hilo principal los presente al usuario, ¿ok? Y el tercer elemento que se crea aquí es el elemento del splash, ¿ok? Esto pues como receta de cocina tendríamos que ponerlo en nuestro código, ¿no? Ahora, tenemos también que como receta de cocina haber creado esta función que, como les comento, es la función que nos va a estar respondiendo las peticiones o los mensajes que nos envía el subhilo. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el hilo principal cuando el subhilo nos esté enviando ciertos mensajes? Lo único que hay que hacer, pues obviamente, es implementar este evento. Hay un parámetro que es el E, donde nos envía el paso en el que se está ejecutando, o digamos la etiqueta o el nombre del mensaje que nos quiere enviar el subhilo. Y con esta variable pues generamos el case para poder manejar de diferente manera los mensajes que nos envía el subhilo. Entonces, si por ejemplo el subhilo me quiere enviar un mensaje de error, pues bueno, yo el hilo principal, ¿cómo lo voy a manejar? Pues envío un message box, ¿no? ¿Sabes qué? El subhilo me envía un mensaje donde quiere cancelar el proceso. Bueno, pues yo hago esto, ¿no? Envío un message box. ¿Sabes qué? El subhilo quiere que se muestre el splash. Bueno, pues manejo el evento y envío a que se muestre el splash, ¿no? Quiero que se esconda, el subhilo quiere esconder el splash. Bueno, pues aquí le pongo el código. Si se fijan, realmente es implementar en base a un case los diferentes tipos de mensajes que me pueden enviar el subhilo, y cada uno de esos mensajes que pudiera enviarme el subhilo, pues implemento lo que quiero hacer en el hilo principal. No sé si más o menos está claro. Obviamente la cantidad de mensajes que podemos recibir del subhilo, pues nosotros podemos implementar todos los que nosotros queramos. Por ejemplo, aquí tenemos el mostrar el splash, esconder el splash, cuando se actualiza un renglón, qué es lo que queremos que se haga en el grid, y cuando cuando el subhilo quiere que se actualice el splash con el avance que tiene en ese momento, ¿no? Cuando termine el proceso. Ahí está. Básicamente esa es la implementación de lo que vamos a hacer en esa parte, ¿ok? Finalmente, cuando tú ejecutas el proceso, es decir, la implementación del clic del botón procesar, ¿qué es lo que llevamos en el código ahí? En el código lo que tenemos que hacer es ejecutar la clase en donde se encuentra la función que queremos ejecutar, y tenemos que utilizar también como receta de cocina esta línea de código donde utilizamos el callback y le enviamos una función genérica que tiene, que se llama method, y aquí es en donde creas el subhilo. Si te fijas, estás creando un nuevo thread, que es la parte del hilo, ¿sí? Y aquí en esta parte es en donde
le dices cuál es la función que quieres ejecutar, ¿ok? Como parámetro podemos enviar el callback, o también podrías, en esta clase, podrías especificar una propiedad donde desde el principio también especifiques el callback. Y en este caso, que se está actualizando una tabla de un grid, pues también la está pasando como parámetro para que la función que se va a estar ejecutando en el supilo tenga posibilidad de ver los registros que hay en esa tabla, ¿ok? Es importante aquí que un comentario que se ha experimentado es que las tablas tienen, o los parámetros que se tienen que enviar en el proceso, tienen que ser declarados en esta función como locales. Entonces, aunque tú los traigas como variables globales, tienes que pasarlo a una variable local, y posteriormente ahora sí ya puedes enviarlo al subhilo, ¿ok? Finalmente vamos a ver, por ejemplo, la implementación de este Progress Data, para que veamos cómo aquí es en donde ya estamos ejecutando en sí el ciclo que hace el proceso. Entonces recibimos los parámetros, el callback, la tabla, y esta función es la que ahora sí envía los mensajes hacia el hilo principal. Aquí, por ejemplo, con esta función FireEvent le está indicando que quiere enviar un mensaje para que el hilo principal muestre el splash, ¿sí? Posteriormente ya hace el ciclo, y aquí dentro del ciclo pues envía dos mensajes, uno que es la actualización de la tabla, y el otro que es el mostrar en el splash el progreso que lleva el ciclo que se está ejecutando, ¿no? Y realmente no está haciendo nada. Si se fijan, realmente trae nada más ahí un delay, un sleep, para que dé la impresión de que se está tardando un momento ahí a la hora de que está ejecutando cada uno del ciclo. Aquí también, como receta de cocina, pueden poner cuando termina el proceso, pues enviar el mensaje de finalizado. En el caso de que hubo errores, pues puedes enviar el proceso de cancelación cuando todavía no esté terminado, o cuando hubo un error, y en este caso cuando finaliza, pues enviar el que se oculte el splash, ¿no? Entonces esta función también la podemos copiar, y deberíamos de poder implementarla de esta manera a la hora de que estamos generando funciones que queremos que se comuniquen en base a hilos con una pantalla donde vamos a estar mostrando ese splash. Bien, bueno, pues espero que este video sea de utilidad y puedan empezar a utilizar estas metodologías dentro de la programación que vamos a estar haciendo, ¿ok?